Que pueda estar pasando. Ella va a estar compartiendo también sobre un proyecto misionero que desarrollaron con su esposo. Están desarrollando con su esposo en España y también va a compartir la palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? Extienda su mano en señal de bendición y vamos a orar por la vida de Roxana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta preciosa mujer tuya, Señor, que hoy puede estar con nosotros compartiendo la palabra. Bendecimos a Roxana, bendecimos, Señor, a su esposo, bendecimos, Señor, a sus hijas, y en este tiempo también oramos por su papá, que sabemos que se está recuperando de este ACV, Señor, que tuvo, por su mamá. Te pedimos que les des nuevas fuerzas y que, Señor, su papá se pueda recuperar pronto. Dale fortaleza a ellos como familia para poderlo cuidar, para poderlo bendecir, Señor, para poderlo acompañar en este proceso. Oramos por la palabra, Señor, que vas a compartir, que ella va a compartir, Señor, en esta mañana, que podamos comprenderla, que podamos tomarla también. Y oramos, Señor, también por aquellos que en este tiempo están pasando por enfermedad, que tienen que ser operados en nuestra congregación, aquellos que están pasando por dificultad. Te pedimos también, Señor, que estés asistiendo y bendiciendo esas vidas, Señor. Y hoy oramos juntos y bendecimos la vida de Roxana y te pedimos, Señor, que puedas usarla para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en esta mañana y que nuestros oídos puedan estar atentos a lo que querés hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bienvenida. Bueno, muchas gracias. Les quiero transmitir los saludos de mi esposo Javier, que él tenía que estar en esta mañana acá, pero bueno, por los motivos familiares que tenemos y porque necesitábamos la presencia de un varón con fuerza en casa, no pudo venir. Así que en esta mañana yo quiero compartir el proyecto que estamos llevando adelante junto con Daniel y Marcia en España y la zona de Marruecos en África. Y quizás muchos conocen la vida de Daniel. Hay una foto donde están el matrimonio. Muchos conocen la vida de Daniel Friedrich y de Marcia porque ellos iniciaron hace más de 20 años en la iglesia congregacional. En ese tiempo Daniel era solo todavía y se fue Daniel y Alejandro de Buenos Aires a la zona de Sudán, pasaron después por Jordania, terminaron en el Sahara Occidental, en la parte de Marruecos, abriendo un centro fisioterapéutico para niños que tienen dificultades, porque la gente en el mundo musulmán, en África, considera que si nace un niño con una discapacidad es porque Alá lo castigó. Entonces, esas familias son marginadas, esas familias son rechazadas y son dejadas de lado. Entonces, los cristianos, para poder ingresar al mundo árabe, la oportunidad que se da no es ir con la Biblia y hablar, sino ir desde una profesión, desde un lugar o desde una ayuda social, y a partir de ahí conocer a la gente y empezar a entablar una amistad, porque el árabe es una persona muy amistosa. Ellos pueden tomar el té por 2 horas y conversar, pero hay que saber el idioma. ¿Sí? Eso es un poco difícil, ¿no? Entonces, después de muchos años de estar conviviendo en esa cultura y de haber estudiado Daniel y Marcia el idioma árabe, pudieron insertarse allí. Ese es el lugar donde en el 2017 fue mi esposo a visitar el centro de fisioterapéutico, no, el anterior. Junto con el pastor Norberto de Charata, pudieron visitar ese lugar en Marruecos, donde está funcionando el centro terapéutico. El que está, digamos, el que de anteojo a la derecha es Daniel, Norberto y mi esposo Javier. Bueno, en ese lugar, ¿qué es lo que hace? Hay un voluntariado que lo que realiza es atención fisioterapéutica, es decir, masajes, estiramientos, tienen aparatos donde trabajan con los chicos que tienen alguna discapacidad y hay que rehabilitarlos. Y no hay profesionales, ¿sí? Ninguno es profesional. Son todos mamás que han estudiado un curso simple, básico, y están haciendo ese tipo de rehabilitación
porque prácticamente en el mundo árabe esas cuestiones así de salud no están muy desarrolladas. Cualquier persona que es profesional en la salud, en educación, en el manejo de idiomas o lo que sea, tiene entrada libre a ese lugar para poder enseñar desde su profesión lo que hace y también entablar un vínculo para poder predicarles la palabra. Es impresionante cómo el Señor obra en esas culturas donde el evangelio es prohibido. Porque generalmente lo que sucede con la gente por la que usted ora en ese lugar es que esa gente empieza a tener sueños, visiones, porque el árabe es muy espiritual. Y en esos sueños y visiones Dios le empieza a hablar. Y bueno, cuando ellos se acercan a los misioneros a contarle lo que soñaron, como una incógnita, es donde el misionero puede empezar a hablarle del Señor. Daniel y Marcia tienen un solo hijo. Con Daniel y Marcia nos conocemos, bueno, con Daniel desde que él era soltero. Yo todavía era soltera y vivía en Dugrati y lo conocimos ahí, que había llegado a predicar. Y la iglesia de Resistencia, Dugrati les apoyaba económicamente cuando ellos salieron al campo, pero la iglesia de Resistencia, cuando todavía era un campo misionero, y era campo misionero cuando nosotros nos casamos hace 18 años, era una iglesia que le voy a decir, yo solamente he visto 2 autos horribles, ¿sí? Yo venía de una iglesia así, todo. La gente tenía sus camionetas, todo. Horribles los autos. Y teníamos un bicicletero donde una bicicleta más herrumbrada que la otra. Y le pasábamos una cadena para que nadie se vaya a robar la bicicleta. Así de pobre era. Pero la iglesia de Resistencia lo que en ese tiempo tuvo fue una convicción tan profunda en los tiempos donde el pastor Elvio Huck y Lidia hacían esas campañas de concientización sobre las misiones transculturales. Tuvo una convicción tan profunda de que Dios llamaba a la iglesia a que aportara parte de su sustento y porcentajes del sustento que recibían para las misiones transculturales. Y hubo hermanos que se comprometieron y así lo hicieron. Hermanos que en ese tiempo comían arroz hervido, arroz relleno, arroz frito, ¿viste? Porque no había mucho. Y siempre fueron fieles en ofrendar, en dar, digamos, su ofrenda mensual para las misiones transculturales. Lo hicieron con Daniel y Alejandro en su momento. Lo están haciendo hoy con William y Virginia en China. Lo hicieron con Ernesto Kasakia y Sunin en Mongolia. Ernesto falleció hace 2 años. Y lo están haciendo también con este misionero, Patricio y Esperanza, no todos los meses, pero sistemáticamente. Es una iglesia que tiene una carga misionera. No sé qué hay en esto, pero hay algo que Dios quiere hacer y es simultáneo siempre. Porque uno podría tener miles de excusas. Yo diría, bueno, pero si esta iglesia no puede ni sostener a sus pastores, porque de verdad era así. Nosotros para sostenernos y recibíamos un dinero de la iglesia, pero además con mi esposo me desempeñé en las tareas de cableado de la luz. Bueno, esas cosas hacíamos nosotros para poder sostenernos nosotros, pero dijimos, nunca saquen lo que es para las misiones. Porque así como Dios está obrando acá, Dios también quiere obrar del otro lado del mundo. No vayan a retirar porque a nosotros nos falte algo, porque no tengamos casa, porque no había casa en ese momento. Cuando yo llegué, la iglesia no tenía, digamos, ventanas. Las ratas corrían en medio del culto, festejaban y celebraban junto con nosotros libremente, pero no vamos a quitar jamás lo que es de las misiones. Y así lo hicimos fielmente. Lo que el Señor ha bendecido a la iglesia y a la gente que ofrendó y comió arroz hervido, arroz relleno, arroz frito, usted no va a poder imaginarse. ¿Sí? No es que vos tenés que dar para que Dios te bendiga, no. Pero ¿sabés qué? Dios ve tu corazón. Dios cuando toca el corazón de alguien para que ofrende, para que sea fiel, te prueba también en todo sentido. Te prueba, digamos, hasta en la escasez. ¿Vas a ser fiel cuando no tengas?
Cuando tenga un problema, vas a seguir ofrendando igual para las misiones. Bueno, resulta que hace como unos 6 años atrás, bueno, aparte de eso quiero hacer un paréntesis ahí, con Daniel nos unió mucho, Daniel y Marcia nos unió mucho el dolor. Vieron que siempre las alegrías te unen, las fiestas te unen y el dolor te une. En uno de los embarazos de Marcia, uno de esos embarazos lo perdió en nuestra casa, ¿sí? Ahí en Resistencia. Era el primer año que nosotros estábamos de casados, vivíamos todavía no en la casa pastoral, digamos, sino en otro lugar. Y ella perdió un embarazo allí. Y bueno, o sea, también nos unió el dolor. Le costó mucho quedar embarazada. El único hijo que ellos tuvieron tiene un problema de autismo. Esa fue la razón por la que ellos tuvieron que irse de Marruecos por la falta de atención para ese niño. Y también fue una bendición que se hayan podido ir a tiempo y donde ellos entraron a las islas. A ver, ¿podés pasarme otra? A ver, acá hay algo que... Ese es el centro, voy a contar un poquito la foto. Ese es el centro donde ellos rehabilitan en Marruecos. Pásame la otra. Me está faltando... Bueno, ese es el matrimonio, ese es el hijo Alex. Esa es la razón por la que ellos se fueron. Y hace unos aproximadamente 6 años, para que él pudiera recibir tratamiento psicoterapéutico y en el habla y todo lo que él necesita, ellos tuvieron que irse a las Islas Canarias. Llegaron a las Islas Canarias y bueno, y ahí empezaron toda la parte de la rehabilitación. Y en ese mismo tiempo que ellos llegaron a la parte de las Islas Canarias, sucedió algo, que vino una persecución en el mundo árabe y los misioneros que fueron detectados como misioneros y tenían hijos adoptivos musulmanes, se los quitaron. A ellos no los detectaron como misioneros. Entonces ellos tienen entrada y salida libre a Marruecos las veces que quieran ir a visitar al centro y las veces que puedan predicar. Fue una bendición. ¿Sí? Que vino a partir de esta rehabilitación, que había, ese tratamiento que había que hacerle al hijo de ellos. Desde allí ellos se establecieron en las Islas Canarias, que queda aproximadamente unos 200 kilómetros, ¿sí? Y es el lugar cercano donde muchas veces la gente que es predicada tiene que abandonar sus familias porque es expulsada del mundo musulmán y se va al lugar más cercano, que en este caso es... Uno de los lugares son las Islas Canarias. Estuvieron allí trabajando con otras iglesias, conociendo cómo es el mundo español también, porque las Islas Canarias pertenecen a España y tiene también mucho acceso de latinos y trabajaron para una iglesia y la verdad que en ese tiempo creció muchísimo. Y luego, bueno, hubieron distintos problemas en esa iglesia y yo siempre le decía a Daniel, Daniel, ¿alguna vez dudaste de tu llamado? Marcia, ¿alguna vez ustedes dudaron del llamado? Y dicen, nunca. Porque cuando Dios te llama, te quema adentro. Y eso me impresionaba. Cada vez que venía a visitar a la iglesia, le hacía contar su testimonio de cómo el Señor lo había llamado y le preguntaba, ¿alguna vez dudaste del llamado? Hará unos 6, 7 años que sí. Dudó del llamado. Tuvo una etapa así muy crítica y dentro de esas etapas críticas de su vida, otra vez el dolor nos volvió a unir y pudimos charlar con ellos y pudimos hablar y Dios le habló a él una palabra en su tiempo de ayuno y oración de abrir nuevos pozos. Volvió, él estaba en Brasil, volvió a las Islas Canarias y abrieron una iglesia en Lanzarote, y ahí en Lanzarote, hará 5 o 6 años, hay más de 40 personas, que es la iglesia que nosotros visitamos ahora cuando fuimos en marzo, en febrero y marzo, ¿sí? La iglesia creció impresionante, hermanos, ¿sí? Con la gente española. O sea que el llamado, digamos, y la evangelización que tienen ellos es impresionante. ¿Sí? El año pasado, en plena pandemia, después de haber dicho 2 veces que no, OM, que fue
como es la primera, digamos, organización que los llevó a ellos al mundo árabe, ellos volvieron y le hacen un ofrecimiento de que ellos puedan estar liderando la parte de OM en todo lo que es el sur de España y el norte de África. Hay un gráfico, así que si me podés pasar el gráfico, ahí está. Entonces ellos ahora lo que son líderes de OM en la parte del sur de España y en la parte del norte de África, donde está, digamos, el centro fisioterapéutico que ellos dejaron ahí. Y quiero contarles en qué consiste el proyecto, porque el trabajo que ellos tienen es un trabajo muy grande. Primero, lo que ellos tienen ahí es un centro de entrenamiento misionero, ¿sí? Para toda persona que quiere aprender árabe, hacer viajes a árabe, ser un misionero en árabe, y para que el campo no le produzca un choque cultural, lo que ellos hacen es contarles cómo es la cultura, llevarlos hasta la cultura, contarles cómo es la comida, porque hoy tenemos una cuestión, ¿no? Hoy parece que los llamados son un poco raros. El misionero es llamado y a veces le genera un choque cultural porque en la zona de árabe no hay agua, porque es desierto, no hay verduras casi, y hay muchos que dicen, yo soy vegano y quiero que se acomode el desierto a mi cultura. Y no es así. Cuando uno va a salir, cuando uno tiene un llamado, se tiene que acomodar a la tierra, al lugar, y no podemos ir con nuestras exquisiteces, tenemos que dejar de lado las exquisiteces. Entonces, para que no produzca ese choque cultural, es muy importante este centro de entrenamiento misionero. Lo segundo que ellos hacen es un ministerio del puerto. En ese ministerio del puerto es una operación tránsito. Cada vez que un musulmán va a pasar al territorio español, llega al puerto, o que viene escapando. Y generalmente viene indocumentado, viene, digamos, con muchas heridas y mucho dolor. En el mundo musulmán hay mucha violencia, hay mucho abuso. Y a veces la gente ya no soporta más esa situación y viene escapando. Entonces, en ese lugar del puerto está Alejandro y Mirna, que quizás ustedes lo conocen, Alejandro Corel y a Mirna, y ellos reciben a esta gente y lo que hacen es distribuir literatura, distribuir Biblias, distribuir materiales que son traducidos por una pareja de ancianos que viven en Inglaterra. Impresionante, ¿eh? Ustedes sabían todas las cosas que se hacen. OM está trabajando a full, ¿no? Y ellos también. Así que este matrimonio también, que es un matrimonio de ingleses, lo que tiene como visión es formar un seminario, armar un seminario con discipulado, para que puedan estar distribuyendo la literatura también para el mundo, digamos, marroquí, de Marruecos, ¿sí? Otra cosa que se hace, lo tercero, es la plantación de iglesias. Plantación de iglesia en dos sentidos. Plantación en España de iglesias españolas, porque España, aunque usted no lo crea, y aunque uno dice, bueno, pero ahí es como que nació toda la parte del evangelio, hay menos del 1% de la gente conoce el evangelio. Menos del 1%. Eso es un número muy bajo, ¿sí? Las iglesias, tener una iglesia de 25 personas es una multitud. 40 personas es una mega iglesia casi. Hay muy pocas iglesias que tienen mucha gente. Esas iglesias multitudinarias no existen. Y una frialdad, una incredulidad, la gente, ¿sí? Entonces, es difícil el mundo español en este momento. Entonces hay que volver a evangelizar España. Y España lo que tiene es que no ve a los marroquíes y a África como un campo misionero. Ellos nos están mirando a nosotros para venir a evangelizarnos todavía, ¿sí? Es como que están mirando para el otro lado y los tienen tan cerca. Entonces hay que plantar la iglesia y hay que formar la visión misionera
en este sentido para que pueda ver al mundo árabe. Y también ser iglesia y hacer iglesia con los árabes. Porque si hay algo que tiene Daniel y Marcia, es que de todos los misioneros que han pasado y que vienen ahí a España, ellos manejan el árabe por haber vivido ahí. No es fácil el árabe. Tarda muchísimos años hasta que uno puede hablar árabe. Ellos son profesores de árabe y están dando clases de árabe. Y están dando clases de árabe justamente en lo quinto, que es contacto con musulmanes. Hay lugares en donde ellos hacen contacto con musulmanes, donde Marcia y Daniel lo que hacen es darle clases de español a los árabes. Y en esos lugares se van generando espacios en donde la gente viene con sus inquietudes, con sus preguntas, y uno les puede hablar de Cristo, pueden orar por ellos y no hay ningún problema, porque ya no están en la tierra de ellos, ¿sí? Entonces es como mucho más libre estar en España, pero igual la gente tiene su resistencia, ¿no es cierto?, con respecto a esto. En España hay 700, en la parte sur de España hay 770 municipios en la zona de Andalucía que todavía no tienen ninguna iglesia evangélica. ¿Usted sabe lo que es 770 municipios? Para uno conseguir una iglesia evangélica tiene que viajar a otra ciudad, pero lejos, para poder congregarse. Y nosotros acá en Crespo, ¿cuántas iglesias hay? Y a veces, ay no, es domingo a la mañana, nosotros no queremos venir. Y ahí hay 770 municipios donde no hay ni una iglesia. Entonces, creo que a veces nosotros nos quejamos de lleno, ¿no? Ese culto no me gustó, esa palabra no estuvo buena. ¿Sabe cuándo fue el primer culto que tuvieron en Lanzarote, en la isla de Canarias, donde está trabajando Daniel y Marcia, y donde hay otros pastores que ellos dejaron a cargo? El primer culto que tuvieron con alabanza fue cuando estuvo Javier ahora en febrero y en marzo junto con Fiorella, que Fiorella tocó el teclado y Javier tocó la guitarra. Culto en vivo con alabanza. La gente ahí no tiene alabanza, no puede disfrutar la alabanza que nosotros tenemos acá y que tuvimos en esta mañana. Y viera cómo canta. Para ellos era una celebración hasta las lágrimas con una guitarrita y un teclado. Porque nunca habían tenido un culto con alabanza, así como tenemos nosotros. El culto es karaoke. Ponemos la música y cantamos y tratamos de seguir al que está cantando. ¿Sí? Y miren, nosotros tenemos de todo a veces y no valoramos. No valoramos lo que tenemos. Siempre que faltó, que me parece que le erró la nota, siempre estamos mirando, digamos, el defecto. Y el mundo está, digamos, gimiendo por cristianos que se levanten y que podamos hacer algo por la gente que todavía no conoce al Señor. Lo cuarto que ellos están haciendo es un ministerio a corto plazo. Y eso es preparar también para que la gente que quiere ir por 2, 3, 4 meses a tener una experiencia misionera, transcultural, ya sea en España, en la zona de las islas, donde ya está la iglesia funcionando, o en la zona árabe de África, en esos lugares la gente pueda, digamos, tener una experiencia de ayuda. Miren, hay chicos que a veces van y hacen trabajos artísticos, otros que hacen evangelismo puerta a puerta, otros que hacen campamentos donde se invitan a jóvenes y lo que se hace es evangelizar. Así que lo que ellos hacen es justamente prepararlos para que preparar todo el evento para que la gente pueda ir y servir en esos 3, 4 meses que va a ir y se va a establecer junto con ellos y albergarlos en su casa y hacer toda la parte del evangelismo creativo. Si sos profesional, si tenés un título, te podés ir un mes a Marruecos a trabajar en el centro de oficio terapéutico. ¿Te llevas un curso de algo? 10 puntos. Muy bien recibido, porque te van a pedir la certificación de algo que vos vas a ir a hacer en ese lugar. Para el contacto con los musulmanes, que es el quinto punto,
ahí en ese ellos tienen un centro de encuentro donde se dan clases de español, se hacen contactos, consejerías, y en ese lugar hay un matrimonio, Pablo y Sara, y bueno, y Daniel y Marcia, que son los que conocen el idioma árabe. Hermano, esto está completito, ¿eh? Si uno quiere ir por un tiempo, puede ir. Si uno, digamos, decide que quiere aprender el árabe e instalarse en España para poder ir a trabajar y a servir, bienvenido sea, ¿sí? Tenemos, digamos, gente que hasta nos puede traducir y nos puede hablar, digamos, o traducir lo que ellos nos están preguntando. Les cuento que cuando yo visité, hay una foto por ahí donde estamos con Javier en un grupito pequeño de mujeres, donde les conté lo que yo hacía desde la psicología. Ese es cuando empezó la iglesia en Lanzarote, así en una casa de familia. La otra, esa es la iglesia hoy, cuando nosotros fuimos en la parte de Lanzarote de las Islas Canarias. Son más de 40 personas. Hubieron bautismos, más fotos. Esto es cuando ellos se trasladaron de Lanzarote y se fueron a vivir a Algeciras. Pásame la otra. Lanzarote queda ahí donde está la crucecita y ellos ahora están en Algeciras, continente español. El continente español, o sea, ustedes habrán visto la fotito anterior, por favor. Ahí está. En la fotito anterior, fíjense, Marruecos. Marruecos queda ahí en la parte norte de África, pero fíjense lo cerquita que está. Hay como unos 30 kilómetros más o menos desde Algeciras, el estrecho de Gibraltar ahí, a lo que sería, digamos, una de las ciudades de África. Entonces, es muy fácil para ellos pasar en barco cuando se están escapando a la zona de España y llegar indocumentados y que Sara y su esposo los reciban en ese centro donde se aprende el árabe y donde se les ayuda a ellos a conseguir los documentos y se los escucha y se hace el primer contacto con los musulmanes. Aparte de eso, bueno, Daniel sigue supervisando la iglesia de Lanzarote, ¿eh? O sea que el mundo de él se amplió enormemente. De ambos. Dios los está usando muchísimo. Y hay algo que Dios hace cuando uno es perseverante, hermanos. Porque uno podría decir, claro, si uno está predicando en un lugar y no se convierte nadie, porque en estas tierras son tierras muy duras, muy difíciles de predicar. No se convierte nadie, entonces dejemos y dediquémonos a otra cosa. Pero esta gente ya hace más de 20 años que está trabajando y sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo con constancia al Señor. Y Dios obra cuando uno, digamos, es constante. ¿Seguimos con las imágenes? Bueno, esto es una fiesta de musulmanes donde se está compartiendo algunas enseñanzas. Aquí está Marcia en una fiesta de mujeres con una señora musulmana y aquí también hacen como un té a la tarde donde se comparten consejos. Estas chicas son las que aprenden el español y se comparten consejos y muchas veces se termina orando. Esto es en el lugar donde ellos están, en el centro que recibe a los musulmanes. Y aquí tenemos ese sector del mundo que se llama la ventana 1040. La ventana 1040. La ventana 1040 es el lugar del mundo que alberga el 70% de la población mundial. ¿Usted sabía eso? El 70% de la población mundial. Ahí ese lugar es el lugar menos alcanzado. España está dentro de ese lugar con el menos 1% de la población no alcanzada. Allí es donde se produjo por ahí el evento del Jardín del Edén, si lo miramos. Ahí es donde se confundieron las lenguas en Babel. En ese sector del mundo es donde nosotros tenemos la mayor cantidad de idiomas. O sea que, fíjese, ¿no? Así que desafío. En ese lugar del mundo es donde vamos a encontrar que Cristo anduvo. Y en ese lugar del mundo anduvo el apóstol Pablo.
O sea que en ese lugar del mundo comenzó el Evangelio y hoy es el lugar en donde más está faltando Dios y donde está necesitando de cada uno de nosotros nuestra oración, nuestro aporte económico, nuestro cuerpo, hermanos. Porque a veces pensamos, ¡ay, qué lindo sería irme de intercambio cultural! Pero no estamos pensando en lo que a Dios le está doliendo, que son las misiones. Y que podemos tener esa experiencia de poder ir a ese lugar, trabajar en otra cosa y ayudar y predicar la palabra de Dios. Se nos está pasando la vida y estamos perdiendo el tiempo. Porque cada día creo que nos está pasando algo que está pasando en el mundo entero, la insensibilidad. Miraba las estadísticas de Argentina, cómo ha decaído la fe en Argentina en 10 años. Y decayó el 10%, dice. En Argentina nomás, que nosotros supuestamente somos un país que se predica, pero el 10% de la gente perdió la fe en este tiempo, en estos 10 años. Algo nos está pasando. Alguna insensibilidad muy grande está habiendo en nuestro corazón que no nos está permitiendo ver lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo en los otros y que nos está apartando del propósito de Dios. ¿Y sabe cómo lo notamos? En el mundo, España es uno de los lugares donde más suicidios hay. El 14%, el 16% de la gente consume psicofármacos, generalmente por temas de depresión. España es uno de los países donde más suicidios hay y se cree que 1 de cada 3 personas va a sufrir alguna enfermedad mental. En el año 2020, 4.000 personas se suicidaron. ¿Sí? Entonces, el tema del suicidio, ¿y el suicidio por qué viene? Porque uno perdió la esperanza. Porque perdió la esperanza de que algo bueno podría llegar a pasar. Porque perdió el propósito en la vida. ¿Sí? Y porque perdió toda sensibilidad hacia la gente y hacia lo que Dios quiere y está haciendo. Entonces, en el mundo está pasando esto. Hoy charlaba con mi hermana de esta insensibilidad, ¿no?, que nos está pasando a todos. Porque no es España solamente. Uno habla y habla con otros países y dice, no, la tasa de suicidio ha crecido un montón. En todos lados está pasando esto. La gente no tiene fe. La gente no tiene más esperanza de que pueda suceder algo nuevo. Y Cristo es la esperanza para el mundo entero en este momento de la historia. Y Jesús dijo, mire, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la verdad es que estamos viendo que aún dentro de la iglesia, la fe está empezando a decaer. Y yo te pregunto en esta mañana, si te dijéramos, che, ¿tenés un llamado como para irte? ¿Desafía esto de poder irte a España? Nah, y seguramente pondríamos un montón de excusas, ¿no es cierto? Nah, es tan difícil. Mejor me quedo acá en mi comodidad. ¿Por qué? Porque nos está pasando esto de que nos cuesta alzar los ojos, como dijo Jesús en Mateo 9:37, y mirad los campos que están blancos para la siega. La mies es mucha y los obreros pocos. Nos cuesta levantar la mirada. Estamos tan metidos en nuestras cosas que nos está costando muchísimo levantar la mirada y poder ver que hay un montón de gente que se está yendo al infierno sin Cristo y nosotros somos responsables de esto. Hay una frase en estos días que me pegó: solo una vida que pronto pasará y solo lo hecho para Cristo perdurará. Hermanos, a ver, ¿cuántas veces corremos detrás de cosas que pasarán? Y nos estamos olvidando que lo único que va a perdurar es el tesoro que nosotros hayamos hecho allá en los cielos. Y eso yo veo que cuando abro el libro de los Hechos y cuando la iglesia estaba llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo activaba a la iglesia para que hiciera la tarea y la tarea era hecha en esta parte de la ventana 1040,
El Espíritu movilizaba a la gente a hacer lo que era de Cristo y a dejar de centrarse en lo suyo. Y muchas veces el Espíritu Santo hizo cosas impresionantes por medio de la persecución. Y lo veo, por ejemplo, en la vida de Felipe. Y quisiera que en esta mañana miremos el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y que leamos un poquito de la vida de Felipe. Felipe era una de esas personas elegidas en las familias de la iglesia para trabajar de manera práctica con las viudas helenísticas de la iglesia. Lo vemos en Hechos capítulo 6. Y en Hechos capítulo 8 nosotros vemos que después de que Saulo empezó a perseguir a la iglesia y se desató, digamos, toda esa cuestión, el evangelio sale de Jerusalén y se va por la persecución, por obligación, porque el Señor te motiva como sea. O te motiva por las buenas o por accidente, pero te toca ser misionero. Entonces, en este caso, la iglesia por accidente tuvo que salir. Y yo a veces pienso, ¿qué será que tiene que pasarnos para que despertemos como iglesia y aunque sea por accidente? Hermanos, vayamos al mundo y empecemos a anunciar las buenas noticias. Felipe no fue un misionero, porque él estaba sirviendo las mesas tranquilamente y repartiendo el pan de las viudas, pero un día vino la persecución y por accidente le tocó salir. El Señor ya lo respaldaba en la tierra donde él estaba con milagros, con señales, con maravillas, pero cuando vino el Espíritu Santo trajo esa persecución a la iglesia. Saulo estaba, persiguiendo a los cristianos, por accidente tuvo que salir y se fue a Samaria. Y allí en Samaria nosotros vamos a ver que el Señor lo respaldó muchísimo en todo lo que estaba haciendo. Hechos 8, 5, 8 dice: fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí le predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus de ellos salían lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Hermanos, donde Felipe llegaba por accidente en Samaria y por haber sido expulsado de la tierra de donde él estaba muy cómodo, el Señor obraba una gran alegría, porque el evangelio siempre es buenas noticias. Sana, restaura, libera el corazón de la amargura. Entonces, ni la persecución pudo detener a Felipe, porque aunque fue por accidente, llegó y donde él estaba, el Espíritu Santo hacía cosas impresionantes. Se mostró confiable. Era confiable. Era un cristiano confiable, no como uno de esos cristianos que tenemos hoy a veces sentados de domingo en domingo en la iglesia, sábado en la iglesia, que si las cosas están bien, entonces sí, pero si, ya me miró mal, no. Porque acá la gente también se miraba mal y justamente Felipe estaba en estas cuestiones de las miradas raras entre los judíos y los helenistas que decían que había competencia, que a uno se le daba de comer, al otro no se le daba de comer. Entre esas cosas él estaba. Pero cuando el Espíritu Santo lo movió por medio de la persecución a salir, él fue efectivo en el lugar en donde le tocó estar. Y terminó en Samaria y terminó predicando y terminó habiendo una gran alegría. Y esto demuestra que Felipe pudo romper con algo que tenía: sus prejuicios, sus racismos, porque los samaritanos eran un grupo de judíos pobres mezclados con gente pagana desde hacía 600 años atrás. Y Felipe ni siquiera, en esa cuestión tuvo prejuicios, se quitó el racismo. Permitió que el Espíritu Santo obrara en algo que es el racismo. ¿Vieron? A veces a nosotros nos cuesta hasta cuando es de otro color. Si no piensa como nosotros, si no va al baño como nosotros, no, este no puede entrar a la iglesia. Si no se viste como nosotros, no puede entrar a la iglesia. Si no se baña todos los días, ya entramos con ese tema de la discriminación. Jesús no era discriminativo, se acercó a los samaritanos. Felipe rompió con sus prejuicios, porque Jesús, cuando viene a la mente y al corazón de una persona, rompe con toda religiosidad y con todo prejuicio que puede haber. Así que
el evangelio que él pudo darle es gozo, porque saben que en todo el mundo y a toda la gente le hace sufrir las mismas cosas, por más de que se vistan distinto y que tengan otro color. Todas lloran por lo mismo, todos nos reímos por lo mismo, todos hacemos los mismos chistes, todos tenemos hasta la misma ironía a veces, ¿sí? Y la maldad del ser humano está en todos lados. Y si hay algo que compartimos son esas cosas cotidianas que nos pasan a todos y que nos unen a todos. Y todos estamos buscando algo. Tenemos un vacío de Dios adentro. La gente del otro lado del mundo tiene un vacío enorme en su vida, igual que lo tenemos nosotros y lo tuvimos cuando todavía no conocíamos al Señor. Y lo que necesita es a Cristo en su vida. En Hechos 8, del 26 al 28, nosotros nos vamos a encontrar con Felipe ya no en Samaria. Porque uno podría decir, Felipe podría estar re cómodo porque en Jerusalén estaba haciendo una obra enorme, linda. Y Dios le confió que vaya a Samaria. Y en Samaria lo empezó a respaldar y le dio un ministerio muy poderoso y fructífero. Dice que la gente estaba gozosa, estaba contenta con lo que Felipe estaba haciendo por el Señor. Y Dios también estaba contento. Pero viste que a veces cuando uno quiere quedarse en la comodidad y dice, acá estoy cómodo, porque acá la gente me recibe, me quiere, recibe el mensaje y me voy a quedar acá. Bueno, ¿sabes qué? Cuando él estaba lo más cómodo posible, vino de nuevo el Espíritu Santo y lo inquietó. Lo movilizó hacia otro lugar. Dice Hechos 28, 26 al 28, dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur. Tan bien que estábamos en Samaria, ahora tengo que ir al desierto. Prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue, y en el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus tranquiladores, se callará y no abrirá su boca, sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Sí, él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, he aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces salieron del agua y el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ya no llevaba el Evangelio a los samaritanos. Allí donde el Espíritu Santo había desatado tanto gozo en las personas que lo recibieron. Ahora, él fue guiado al desierto, a una experiencia nueva, donde le tocó predicar a un etíope funcionario de un gobierno. Y es interesante cómo Felipe tiene un corazón sensible. Era un evangelista que estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le estaba llamando a hacer. Acércate a ese carro. Ve por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Había dos caminos para ir de Jerusalén a Gaza. Y el Espíritu le mandaba a ir por el camino más difícil. Ve no por el más fácil, ve por el otro, digamos, por el más raro, digamos, para andar. Ve por ese camino, por el camino del desierto a Gaza. Y entonces allí es donde se encuentra con
el etíope. Dejó un ministerio fructífero para poder irse al desierto. Pero ¿saben qué? Todo porque se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios, por tener un corazón humilde y obediente. Humilde y obediente es lo que a veces el Señor quiere ver, siempre está queriendo ver en cada uno de nosotros y a veces no nos encuentra. Ya se me fue la humildad, ya se me fue la obediencia. Ay, después de tantos años y a veces uno frustrado en la iglesia sentado, se nos va la humildad y se nos va la obediencia. Y cuando el Señor nos dice, anda a tal casa, anda por tal camino, ¿qué voy a ir? Debe ser que no me habló Dios. Yo me voy a quedar a mirar Netflix nomás. Y ponemos excusas. El mundo, la iglesia, está llena de gente que hoy se excusa. Y si hay algo que nosotros no vemos en Felipe y no lo vamos a ver nunca, es un Felipe que está lleno de excusas. Levántate y ve, se levantó y fue. ¿Y qué vio? Y se encontró con un ministerio fructífero otra vez porque se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y así como el Señor estaba guiando a este varón humilde y obediente, el Señor también estaba guiando al etíope a venir por ese camino. Con su corazón humilde y obediente, tratando de entender algo que para él era algo indescifrable. El etíope también se dejó guiar y tenía un rollo de la Biblia, que seguramente lo había comprado por un alto valor. Y estaba tratando de leer, y hay algo que solamente la palabra puede hacer. La palabra es el único medio para abrir los ojos. Usted puede pensar que es usted el que va a abrir los ojos, es que es su palabra y su consejo el que va a abrir los ojos, pero no. Es la palabra que usted le está diciendo a una persona a la que le va a abrir los ojos. Entonces, ¿de qué estamos hablando todo el día o cuando nos encontramos con una persona? ¿De algo que a nosotros nos ayudó o estamos hablando de la palabra de Dios? Porque la palabra es luz, ¿sí? Porque la fe viene por el oír y no el oír cualquier cosa, el oír la palabra. Yo creo que muchas veces el evangelio que nosotros estamos predicando es el evangelio, venía a la iglesia. Hermano, la iglesia es el lugar donde nos reunimos todos como familia de Dios, donde somos familia de Dios. Pero no es la iglesia la que te salva, es Cristo y es la palabra la que abre los ojos. Este hombre ya estaba siendo traído y estaba siendo traído porque había palabra. Cada vez que usted comparte un texto bíblico y que usted le habla a una persona, utilice la palabra. Porque si hay algo que abre los ojos de la gente, es la palabra. No sé qué tiene, hermano, pero es como una espada, ¿viste? El día que vos estás mal, el texto bíblico que alguien te recitó, te dijo, te leyó, la promesa que alguna vez te dio, te llega y te genera el impacto. Es más cortante, dice la palabra, que espada de doble filo. Entonces este hombre ya estaba teniendo un llamado. Y había alguien que se estaba encaminando a ese alguien que estaba leyendo y oyendo lo que estaba leyendo de la palabra. Gracias a Felipe, que fue una persona subordinada al Espíritu Santo. Porque aparte de la humildad y la obediencia, uno necesita ser subordinado al Espíritu Santo. ¿Qué es subordinado? Alguien que va a ser leal a tiempo completo. Porque miren que muchas veces cuando uno no entiende esto de estar subordinado a algo o a alguien, o estar subordinado al Señor, entonces cree que esto es, bueno, ahora voy a hacer esta tarea y después ni cuenten conmigo. Una persona subordinada al Señor siempre está disponible. Y te digo que se te pueden cruzar cosas en el camino, ¿eh? Felipe iba en el camino, no, ahora tengo que ir por el camino de Damasco. Pero cuando estaba totalmente subordinado al Señor, cuando el Señor le dijo, acércate a ese carro.
Si no estaba subordinado y no estaba disponible, ay, ¿cómo me voy a acercar al carro? ¿Quién sabe quién va ahí? ¿Y si me pasa algo? Que muchas veces nosotros nos pasa esto de que subordinados nada al Señor, subordinados a nuestra propia voluntad, a lo que nosotros queremos hacer y nos parece. Y por eso el Señor no nos puede usar, porque nosotros mismos somos la traba para que Él no lo pueda hacer. No estamos ni subordinados, ni tampoco estamos disponibles para hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos en ese momento, porque pensamos, no, debe ser de mi propio corazón. Felipe era una persona subordinada y disponible. Y el Señor necesita esto, mensajeros que le puedan decir, sí, yo estoy subordinado. Si tengo que parar en el camino para ayudar a una persona, para darle una palabra, lo voy a hacer. Felipe no era un indocto de la palabra. Cuando oyó que se estaba leyendo la Escritura, Felipe tenía el conocimiento de la palabra. Hermano, ¿cuántos años de estar sentado en el culto y de recibir palabra tiene usted? ¿Acaso no tiene un conocimiento? Muchas veces nos excusamos, no, es que yo todavía no sé nada. Y si no sabe, no se excuse más, aprenda. Pero aprenda para dar. ¿Sí? Tenía conocimiento de la palabra, pero también, ¿sabe qué? Tenía la valentía y la osadía. Porque uno a veces puede conocer un montón, pero no es valiente ni osado cuando el Señor te manda a hacer algo. Acércate a ese carro. No tengo, no porque me podría pasar algo malo. Y si, ¿qué van a decir? Acá en Crespo me conocen todo, ¿no? Entonces, siempre tenemos la excusa y nos falta la osadía. A Felipe no le pasaba esto, pero ¿saben qué? Felipe no había olvidado la compasión. Y ese tema de la compasión, de volvernos insensibles en nuestro corazón, es algo que nos puede afectar a todos. ¿Cuántas veces en la iglesia del Señor, sabiendo que el llamado principal que tenemos es ganar uno más para Cristo, mientras estemos en esta tierra, y que tenemos que ser sabios administradores del tiempo porque solo una vida que pronto pasará y solo lo hecho por Cristo va a perdurar? Cuando sabemos, digamos, que el tiempo se nos está cortando y que no vamos a tener muchas oportunidades de hablarle a alguien, pero no me nace la compasión. Esta gente, digamos, no merece. Y Felipe podría pensar, pero este etíope, digamos, sea tan rico y tan importante, si no merece la salvación. Podría tener muchísimas excusas. Esta gente pagana no merece, digamos, recibir a Cristo. Porque nosotros, de acuerdo a nuestra justicia, pensamos muchas veces como pensaba Juan y Jacob, que sobre los samaritanos descienda fuego del cielo y los consuma. Y que sobre los etíopes también. Gracias a Dios que Felipe no pensaba de esa manera. Miren, hermano, Dios tiene que romper nuestros prejuicios y sembrar compasión en nuestro corazón. Hacer surgir la compasión otra vez para que nos empiece a doler la gente que a Dios le está doliendo en su corazón. Porque Dios está necesitando en este momento mensajeros mansos y sensibles como era Felipe. Acércate a ese carro. Te pregunto, ¿a quién el Señor te está pidiendo, te está llamando en este tiempo a que vos te acerques? Acércate a esa casa, acércate a tu vecino, acércate a tu familiar, acércate al hermano que dejó de congregarse, acércate a otra cultura, a conocer, acércate a esos misioneros para poder ayudar. Se necesitan mensajeros sensibles y mansos que escuchen lo que la gente le está pasando, lo que la gente está leyendo, la inquietud que está teniendo la gente, que no tengan prejuicios para poder ayudar, que se puedan acercar a lo que tienen el deseo de poder aprender de la palabra. ¿Y saben por qué se necesita esa clase de gente hoy? Porque aunque nosotros querramos decir que el mundo está cada vez más insensible, nosotros sabemos que hay un mandato sobre esta tierra, será predicado el Evangelio en toda la tierra y entonces vendrá el fin. El Espíritu de Dios está haciendo algo, está abriendo puertas y está abriendo corazones y nos dirige a cada uno de nosotros hacia un lugar, hacia una persona para que podamos sembrar la palabra de Dios en este tiempo.
Así que basta de esa excusa de que no, y Dios ya no está haciendo nada en esta tierra, porque la palabra de Dios dice, será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y cuando nosotros miramos las señales, estamos viendo que cada vez hay más señales de que Cristo está por venir y que no está faltando tanto tiempo como a veces nosotros pensamos. Y el Señor necesita gente que esté dispuesta para enseñar a otros, para ir, para acercarse a otros. Gente que esté disponible. ¿Estás disponible? Le podés decir, sí, Señor, yo estoy subordinado a lo que vos querés hacer, y si me decís, anda por acá, anda por tal camino, porque hoy te vas a encontrar con una persona que necesita, quizás voy a ser obediente a eso, pero también voy a estar disponible para hablar del Señor y no para hablar del pronóstico y de cosas y del país, del gobierno y de tantas cosas que hablamos a veces que nada que ver con lo que el Señor nos tiene, digamos, con el objeto por el cual el Señor todavía nos hace permanecer en esta tierra. Y el Señor, ¿sabes qué necesita? No necesita que nosotros nos enganchemos en el rollo de la gente. Necesita que hagamos lo que hizo Felipe. Felipe le habló, después de que esta persona ya estaba leyendo la palabra y ya tenía esa inquietud, Felipe le habló y le habló de todo lo que una persona necesita para conocer a Jesús. Le explicó quién era Jesús, el Cordero, que había venido a este mundo a quitar las manchas de toda persona y de lo que Él hizo. Como oveja fue llevado a la muerte. Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo tiene el poder de cambiarte la vida y de cambiarte de cómo vos sos. Lo hecho por nosotros, eso le contó. Muchas veces nosotros vamos a la gente con un mensaje errado. Lo que vos tenés que hacer. Entonces la gente, claro, si tiene que hacer tantas cosas para poder venir a Jesús, tenés que venir a la iglesia y tenés que hacer, y el pastor te va a hablar y él te va a decir todo lo que vos tenés que hacer. Es un evangelio de hacer. El evangelio que Felipe contó es mucho más sencillo. Él le dijo, mirate que quiero contar lo que Cristo hizo por vos. Él fue el Cordero, Él murió, Él resucitó, Él tiene poder para limpiarte los pecados. Y el etíope lo único que hizo solo responder a tanto amor. Hermanos, ¿no será que no estamos entendiendo muy bien lo que Cristo hizo por nosotros? Y que muchas veces en este transcurrir de nuestra vida cristiana nos hemos olvidado de cuánto nos ha amado el Señor y por eso no tenemos el mismo entusiasmo, el tacto, la compasión que tenía Felipe, porque Felipe tenía amor por el Señor. Y habló de lo que Cristo hizo en la vida de él. Le contó lo que Cristo hizo en la vida de él. Lo que Cristo es capaz de hacer. Y cómo uno solamente debe responder a tanto amor. ¿Cómo estás respondiendo al amor del Señor? Porque una persona que responde al amor del Señor hace esto que hizo Felipe todo el tiempo. Va para allá. Y el Señor respalda con señal y maravilla. Anda y hace tal cosa. Sí, Señor, por supuesto, si estoy respondiendo a tu amor. No es una obligación. No es una obligación, hermanos, que nosotros estemos apoyando a las misiones, que estemos orando por las misiones, que tengamos el corazón para ir a las misiones, que nos tomemos vacaciones para ir a sembrar la palabra de Dios, porque nosotros no fuimos de vacaciones, fuimos a sembrar la palabra de Dios. Estuvimos 15, 16 días allá y solamente 2 días para salir. El resto, a todo el tiempo, consejería, palabra, predicación, visitando iglesias, predicando la palabra. No fueron vacaciones. Sí, recorrimos un poco porque fuimos con los hijos cuando viajamos. Yo es la primera vez que salgo del país, ¿no? Entonces, pero lo que hicimos fue una tarea de llevar la palabra del Señor. Y hermano, ¿por qué usted no podría hacer lo mismo? Si hay tanta necesidad. ¿Que usted cree que acaso se necesita algo distinto, digamos? O sea, cuando yo miro la vida de Felipe, Felipe era tan común. Una persona como cualquiera de nosotros, pero una persona que tenía un corazón dispuesto y disponible para el Señor, un corazón subordinado al Señor que quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera en ese momento. Y el etíope respondió
al amor que vio en Jesús y al amor que vio en Jesús a través de ese mensajero que fue Felipe. Creyó de todo corazón, dice la palabra. Fue bautizado y siguió gozoso su camino. Sin Felipe, hermanos. Porque cuando la gente se encuentra con Jesús y no con nosotros, y nosotros simplemente fuimos el mensajero, la gente puede seguir gozosa su camino porque se encontró con Jesús. Yo creo que muchas veces nosotros estamos re equivocados porque pensamos que la gente se tiene que prender de nosotros, tiene que querernos a nosotros y por la amistad y por no sé qué va a venir. Sí, la amistad tiene un factor importante, pero ¿sabes qué? El día que vos te mueras o que vos falles o que vos erres, la gente que no se prendió de Jesús, que se prendió por vos, también se va a ir. Felipe estaba prendido a Jesús. Nosotros necesitamos hoy creer en Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús, recibir el amor del Señor en nuestro corazón y que podamos ser un ejemplo de inspiración al mundo con nuestro amor para que la gente se quiera aprender de Jesús y no de nosotros. Porque ¿sabes qué? El mundo está decepcionado. La iglesia está decepcionada. ¿De qué? De la clase de cristianos que somos nosotros. Porque todo es hacer tal cosa, hacer tal obra, hacer tal otra. Y nosotros necesitamos saber quién es Jesús. ¿Qué quiere Jesús que yo haga? ¿Cómo quiere Jesús que yo lo ame mejor? Yo quiero desafiarte en esta mañana a que vos te preguntes, ¿y cómo quiere Jesús que yo lo ame mejor? Porque Cristo va a ganar hombres para sí mismo, para Él los va a ganar cuando yo me rinda a Él. Si yo no me rindo a Él, el Señor no puede ganar otras personas para Cristo. Yo lo voy a ganar para mí, lo voy a ganar, digamos, para que sea un seguidor mío, pero la gente necesita ser un seguidor de Jesús. Acá, en otros lugares del mundo, un seguidor de Jesús. En esta mañana yo quiero que vos reflexiones un poquito sobre tu vida. Tenés una sola vida. Pronto se te va. Quizás más pronto de lo que pienses. Hiciste muchas cosas tal vez. Muchísimas. Muchas cosas. Uno piensa que voy a estudiar, que voy a esto, que quiero, que tengo, que necesito, tal otra. Pero ¿sabes qué? Solo lo hecho para Cristo va a perdurar. Ese es el tesoro en el cielo que nadie te va a quitar. Y muchas veces nosotros no estamos pensando en lo que estamos haciendo para Cristo hoy. Y cada día que nos levantemos tenemos que estar pensando en, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Lo hecho para Cristo. ¿Qué hice para Cristo hoy? Felipe tenía claro esto. Si Él me dice, ve por acá, voy a ir. Porque algo tengo que hacer para Cristo hoy. ¿Sí? Porque Él ya lo hizo por mí. Y es una respuesta a tanto amor. El Señor nos está llamando a responder a su amor, hermanos. Y nos está llamando hoy. No es un llamado para mañana. Mañana puede ser tarde. La vida se va a pasar tan rápido y nosotros tenemos que contar bien nuestros días para poder vivirlos con sabiduría en esta tierra y para poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Misiones uno hace como las hizo Felipe cuando vamos, hermanos. Yo sé y entiendo que mucha gente dice, bueno, nosotros oramos por las misiones. Perfecto. Yo también oro muchísimo y muchísimos años oré por las misiones. Pero hay algo que cada día estoy entendiendo más. La Biblia dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y muchas veces esto de oro es la excusa para no presentarle a Dios nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, junto con el tiempo que nosotros vamos a vivir, es algo finito en esta tierra. Nuestro cuerpo tiene una fecha de vencimiento. Y muchas veces lo que el Señor nos está diciendo es, anda, o anda de otra manera. Trabajá en el día de hoy con otra actitud y destiná un porcentaje mientras estás trabajando y orando por algún pueblo no alcanzado, destinale un porcentaje porque esos misioneros están necesitando para hacer la obra que ellos están haciendo y quizás vos no podés ir, pero estás haciendo algo para llevar y para que más gente sea alcanzada para el Señor. En estos lugares donde está Daniel, hace tanta falta
hermanos, el dinero para poder tener verduras y para poder crear proyectos de acuaponía, y donde la gente pueda tener una mejor alimentación, porque el problema más grande es el agua. Y siempre los recursos en las misiones son escasos, los económicos, porque la gente, cuando uno llama, digamos, a ofrendar, ofrenda una vez, pero se olvida del sostén mensual. Y se olvida de que esas familias tienen que seguir trabajando y que necesitan un sostén mensual. Esta cuestión de entender que cuando nosotros colaboramos con la misión lo podemos hacer cada tanto, pero esta cuestión que Resistencia entendió, esto es mensual. No importa si nosotros comimos arroz relleno, hervido, frito, pero tenemos que dar igual para las misiones. Es una abridora de las ventanas de los cielos. Porque Dios bendijo la obra ahí y Dios bendijo la obra en otros lugares. Y Dios bendijo a esa gente. Miren, la gente que más se comprometió desde su pobreza a ofrendar es la gente que hoy está posicionada en los mejores puestos de trabajo. Dios lo hace porque Dios ve el corazón de la gente que se dispone, que dice: yo estoy subordinado y disponible a lo que Dios quiere hacer. Quizás no pueda ir de cuerpo presente, pero sí pueda ir alguna vez a colaborar en algún proyecto de corto plazo, y a dar algo que ya aprendí, que yo tengo.